Profe, lo que sí tengo una duda. ¿Quién es? Mauricio, ¿se escucha bien? ¿Bustos? Sí, el Ya, mismo. Mauricio. Diga nomás. Que, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama, por así decirlo, la situación cuando las cosas no tienen como una investigación científica, como recién lo había dicho? Que la ¿Ya? mesa no tiene como una definición científica porque no un conjunto de, no sé, como de constructores de esa cosa no dijeron qué era mejor o qué cosa era mejor. ¿Eso tiene un nombre, como una definición? No, no, solamente hablamos de un correlato, que efectivamente puede tener un correlato entre lo que señala la investigación, cómo se han levantado los conceptos, pero además también se establece lo que señalaba anteriormente, una relación entre el signo y la idea, ¿ya? Pero generalmente ese proceso de levantamiento de una idea con respecto a un elemento que no ha sido comprobado mediante la investigación, al menos bajo la posición que yo señalo para explicar esto, no lo define de algún modo, no entrega una definición para esos elementos que no poseen ese correlato. ¿Ya? Ya. ¿Vamos? Lo que sí te puedo Sí, señalar es que efectivamente, cuando tenemos un término y un concepto, la relación es la siguiente, signo e idea. ¿Ya? Por tanto, el término está compuesto por signos, que son estas letras, ¿cierto? Que te dan composición a este conjunto de elementos. Y los conceptos son estas ideas que en el ámbito nuestro, en el ámbito de las ciencias sociales, médicas, de la salud, vienen a definir estas ideas los conceptos. Y por tanto, cuando hablamos de definiciones conceptuales, generalmente o siempre tenemos que prever algunos elementos que son interesantes con respecto a esto, que todos estos elementos que componen su definición conceptual, están compuestos por propiedades o referencias, ¿ya? Por ejemplo, si yo les hablo en el ámbito nuestro, en el ámbito profesional de la ciencia, ¿cuáles serían algunas propiedades conceptuales de, del concepto resistencia aeróbica? ¿Qué compone la resistencia aeróbica? O sea, todos sabemos que hay propiedades que son esenciales. ¿Quién se lanza con una idea? Metabolismo no, ¿Pero por qué metabolismo? porque el metabolismo es como parte de la resistencia aeróbica. ¿Ya? Pero si yo me voy a otra variable de la condición física, también el metabolismo. Claro, Sofía. La capacidad cardiorrespiratoria. Ya, sí, podría ser una propiedad que me diferencia de la otra, ¿cierto? ¿Ya? Matías, perdón. Explíquese con el metabolismo, a ver. es que, perdón, ahora sí. Es que el metabolismo, siento que son como muchos términos que forman un solo concepto. Ya, dale, a ver. Entonces, pues yo creo que el metabolismo sí podría ser, como también pueden ser muchos términos más que hacen que la palabra, o sea, que el concepto resistencia aeróbica tome forma. Ya, pero vamos al concepto de metabolismo entonces. Tenemos el término, que es metabolismo, ¿cierto? El conjunto de Claro, signos que componen esa idea. Ahora, ¿cuál es la definición de metabolismo? es como un sistema energético con el cual funciona. Ya, perfecto. Y ahora dime algunas propiedades que forman el metabolismo, este sistema energético. ¿Qué condiciones debe tener el metabolismo para que sea metabolismo? Ojo que nos Ah, qué estamos bueno. metiendo en un área de la cual yo manejo muy poco. Pero como ustedes son más fisiólogos que yo, seguramente tienen más información. Yo creo que mi compañero Álvaro González me puede ayudar. Álvaro, ¿qué propiedades tiene el metabolismo? Me dejó entre la espalda y la pared, profe. Vamos a un ejemplo más sencillo. Volvamos a la capacidad aeróbica, perdón, a la resistencia aeróbica. Término, resistencia aeróbica. Definición, conceptual de la resistencia aeróbica, capacidad del sujeto para soportar un esfuerzo durante un largo periodo de tiempo. Listo.
Ahí está la Claro. definición conceptual, ¿cierto? Muy, muy sencilla. Sí. Ahora, ¿qué hace que la capacidad aeróbica, que la resistencia aeróbica sea la resistencia aeróbica y no sea la potencia aeróbica? ¿Qué elemento lo diferencia? El tiempo El tiempo, profesora, espectacular. El tiempo es un elemento que lo diferencia. ¿Qué otra cosa más? Eh, El tiempo o duración del ejercicio, ¿cierto? ¿Qué te iba a decir? Que justo me Claro, y interrumpió también- tan emocionado. ¿Qué más? También en la, ¿cómo se llama esto? Matías. La La intensidad intensidad del ejercicio, espectacular, profesor. ¿Qué otra cosa más? Mm, El tipo de El volumen del ejercicio, ¿puede ejercicio. ser o no? también. Por tanto, si yo les digo ahora, ahora hagamos el siguiente ejercicio, Félix Aguirre, si yo te digo ahora, con tipo de ejercicio, duración del ejercicio e intensidad del ejercicio, haga la definición de resistencia aeróbica. Arme una definición de resistencia aeróbica. ¿Cómo, profe? Ajá. Con intensidad del ejercicio, duración del ejercicio y tipo de ejercicio, arma una definición de resistencia aeróbica. Mm, Así. O sea, No me engrupa, de eh, una, defina, vamos. intensidad de la o sea, intensidad de la carga sería la resistencia, o sea, la definición de capacidad aeróbica. ¿Capacidad o resistencia? Capacidad. Pero estamos hablando de resistencia. Eh, Ahora, y eso suele suceder. Viene la primera dificultad. ¿Capacidad aeróbica y resistencia aeróbica son lo mismo? No lo sabemos. Por tanto, las propiedades o este marco de referencia de los conceptos tiene elementos que son diferenciadores. Y acá viene el otro elemento diferenciador de un término y un concepto, es decir, el concepto tiene una intención o connotación, algo que destaca, una propiedad que la hace diferente a la otra, de este marco de referencia. Por tanto, cuando vamos a definir un concepto, y ustedes cuando hagan esta búsqueda conceptual, tienen que fijarse en cuál es el elemento de ese marco de referencia que ya vimos, que en el caso de la resistencia aeróbica era duración, intensidad y tipo de ejercicio, pueden haber muchas otras. ¿Cuál de esos elementos de ese marco de referencia nos permite diferenciarlo en este caso de la capacidad aeróbica, de la capacidad cardiovascular o de la potencia aeróbica? Porque el concepto de resistencia aeróbica, la definición conceptual, ese correlato en la investigación, que además usted puede ver en un correlato, además que tiene correlato físico, además, ¿cierto? Usted puede ver a un sujeto resistir durante mucho tiempo una carga determinada, tiene además cierta intención o connotación, es algo que destaca. Y por eso, chiquillos, en nuestra área hay mucha confusión terminológico-conceptual, porque no nos centramos y no nos fijamos en esa referencia, en esa intención o connotación del concepto. ¿Me explico bien? ¿Sí? Ivana, ¿fui claro? ¿Sí? Sí. Jorge Cabezas. Sí, Sí, perfecto. Profe, ¿Quién tiene dudas? yo tengo una. Pinotti, a ver, Amanda. sí, es que me perdí con lo de como relacionarlo como con nosotros, onda EFI. Ahí Ah, como que no lo encuentra la relación. ¿Quién le puede encontrar la relación a nuestra área? ¿Por qué es importante conocer y diferenciar entre un término y un concepto? ¿Quién cree? ¿Dónde está la magia de esto? ¿Pilar El Tit levantó su mano? ¿Su mano somnolienta? No les quiero dar yo la respuesta, búsquenlo ustedes. ¿Por qué creen ustedes importante entender y diferenciar entre un término y un concepto y cómo se diferencian ambos? Yo creo que Quizá ¿Quién dijo yo? ¿Walton? sí, pero alguien más también. ¿No? Creo. Vamos, Ya he hablado mucho. ¿Eh? no importa, no importa. Es que Erazo, yo creo Bastián. que tenemos que aprender a ocupar bien las palabras. Como vamos a ser profe, tenemos que explicarnos bien. Y también, así también aprendemos nosotros mejor. La diferenciación entre término y concepto puede llevarnos a marcar una diferencia dentro de la conceptualización, dentro de una clase o dentro de cualquier ámbito en que nos desenvolvamos. Muy bien, Matías Walton, muy bien, qué bien, qué bien. Me ha sorprendido gratamente.
Y tiene que ver principalmente, Amanda, porque en algún momento un niño o un joven en el colegio o una persona en algún momento determinado te va a preguntar, bueno, ¿qué debo hacer yo para desarrollar la resistencia aeróbica? Y usted tiene que saber qué lo compone la resistencia aeróbica. Y algún sujeto te va a preguntar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre capacidad cardiovascular, resistencia aeróbica o capacidad aeróbica? Y usted tiene que tener respuestas. Y por otro lado también, en algún momento de la vida, seguramente le va a tocar diseñar una clase en natación, en algún momento de la vida, usted que le gusta el agua, y va a tener que diseñar una clase vinculada a un concepto, a un término determinado. Y tienes que saber aquellas propiedades para poder prescribir el ejercicio de buena manera. Y en el caso del colegio, para diseñar tareas de enseñanza que sean adecuadas al sujeto. ¿Me explico bien? Por tanto, no es lo mismo señalar, hacer una clase vinculada a la potencia aeróbica, ¿cierto? Desarrollar la potencia aeróbica, que la capacidad aeróbica. Y aunque usted no lo crea, hay muchos sujetos que confunden esos dos conceptos, esos dos términos y ambos conceptos. Profe, ¿Quién es? Sofi. yo la Sofi. Dale. No, que esto también lo tomen en consideración para el trabajo del glosario, porque van a encontrar a veces autores que las definiciones se parezcan mucho. Eso significa que hay más o menos un consenso en lo que es la definición del concepto a lo que nos estamos refiriendo. Pero si hay diferencias, tienen que tratar de identificar cuál es el elemento que está diferenciando las dos definiciones, porque esa es una de las intenciones del trabajo, como identificar qué elementos diferencian las definiciones de distintos autores. Lo que queremos hacer con esto, chiquillos, es que ustedes tengan un bagaje a ese nivel, casi de enciclopedia, que cada vez que yo le pregunte a Vicente, definición de un deporte conjunto, Nadia, definición de un deporte individual de oposición, y un ejemplo, Álvaro, ¿es lo mismo un fundamento básico que la técnica? Ornella, ¿es lo mismo una habilidad que una destreza? Sofía Carrancá, ¿es lo mismo movielasticidad que flexibilidad? Se dan cuenta que hay una serie de dudas que yo creo que van surgiendo a medida que vamos conversando esto. Y por otro lado, otra propiedad de los conceptos es que, y además de los términos en realidad, es la extensión. Ojo con esto, que la definición de un concepto, o un término, perdón, voy de atrás para adelante. Mientras más extensión tenga un término, su definición conceptual es más precisa. Siguiente ejemplo. ¿Puede repetir eso, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo, por favor? Mientras más extensión tenga el término, es decir, mientras esté compuesto por más palabras, por signos, su definición conceptual es más precisa. Por ejemplo, deportes colectivos. ¿Cuántos términos tiene? 2. Deportes colectivos, ¿cierto? Tiene 2 términos, compuestos por una cantidad de signos, de letras. Ahora, si yo les digo, ahora, Álvaro, ¿cuál es la definición o qué cabe dentro de los deportes de conjunto? Puede ser que ¿Qué deportes caben en los deportes de conjunto? puede ser los 100 metros en relevo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, depende de dónde lo mire, podría ser, pero un deporte, no una prueba de un deporte en específico, que es distinto. ¿Ya? ¿Cómo era? ¿Cuál? ¿Qué deportes caben en los deportes de conjunto? La natación. Hijo, deportes de conjunto, vamos. Pero que yo pensé que era distinto. Yo pensé que era distinto entre deporte, entonces fútbol, básquet. Fútbol, básquet, hockey, rugby, vóley. Pensé que eran Todos distintos. los deportes que tengan 2 equipos de 2 o más personas.
Perfecto, y esto es su definición, ¿cierto? Ahora si yo les digo, deportes de conjunto de invasión, ¿qué deportes caben ahí? Invasión son cuando se entrecruzan las canchas, los jugadores Fútbol, van de un lado de la cancha básquet, a otro. ¿Ah? fútbol, básquet, hockey, fútbol americano, rugby, Perfecto, y sacamos por ejemplo, sacamos el tenis, voleibol. voleibol. Por tanto, mientras más extenso son los términos, más precisa es la definición. Y con eso tienen que tener ojo también. No es lo mismo definir habilidades que habilidades especializadas y complejas, ¿cierto? Porque su definición conceptual es mucho más precisa. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto, más allá de la aplicabilidad? Yo, ¿Quién es? ¿Quién dijo yo? Nevenka, ¿Nevenka? ¿Ampuero? ¿cómo? Nada que ver, Nevenka Escalona. Diga. Sí. Es que entonces el término sería como una o varias palabras, pero así como algo muy específico, y el concepto sería como toda la composición del término. La idea. Eso es muy bien, es la idea. Es la idea que compone el término. Pero recuerda también que ese concepto tiene que tener un correlato, está probado en el ámbito de las ciencias, está probado científicamente, y esa es la idea, fundamentalmente, de la definición conceptual. Por tanto, no todo término en sí tiene una definición conceptual. O sea, yo podría definir silla y mesa, pero no necesariamente esos elementos de definiciones están probados a partir de la investigación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Sí, ¿Chara? profe, en Gustos. sí, ¿en qué definición entraría signos e ideas? Que lo dijo como hace rato, pero al final quedé colgado con esa idea y seguimos con la clase. Sí, más que definiciones conceptuales, tiene que ver cómo se representan el término y el concepto. Es su nivel de representación. Si para el concepto se representa en la idea, un concepto como tal, se representa en la idea, o es el equivalente a la idea, ¿ya? Y el término, su equivalente es el signo. Por tanto, cuando hablamos de signos, se entiende que me refiero a términos, y cuando me refiero a ideas, se entiende que me refiero a los conceptos. ¿Ya? Y por tanto, cuando Gracias, usted ve una definición conceptual o ve un concepto, la composición de términos es mucho más extensa porque se está representando una idea. ¿Ya? Y ustedes lo que van a hacer ahora en este trabajo de glosario es entender de que tenemos, se van a dar cuenta de que distintos autores definen un término bajo una distinta idea. Por eso existe tanta confusión terminológica y conceptual. Porque cada uno entiende bajo sus concepciones y ha definido bajo su experiencia distintos términos, o un mismo término bajo diferente idea, conceptualización. ¿Ya? Vamos a seguir hablando de esto, muchachos, no lo vamos a dejar por dado por pasado, pero si quieren pueden leer a Mario Bunge, es un poco complejo, pero a quien le interese podemos dejar el capítulo disponible en el aula. ¿Ya? Vamos a avanzar con el siguiente tema ahora, que tiene que ver con estos términos y conceptos que ya van a entender en dos ejemplos más claros, como la motricidad y la psicomotricidad, y para eso voy a dejar con ustedes a Rosita y a Sofía, o Sofía y Rosita. Ustedes compartan pantalla, chiquillas, yo me voy a hacer un café. Sofía, ¿la comparto yo? Ya, comparte. Que yo fui media ñorda. ¿Me escuchan bien ahí? Me puse audífono. Sí, sí. Bajito. Sí. ¿Tiene que pagar el internet, profesora? No, si lo tengo pagado, profesor, si me conecté a la hora, no fui yo la Un que no poquito pagó. despacio, sí. Súbanle el guataje. De ahí se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí. Aló, aló, aló. Ahí sí. ¿Me Bien. oyen? ¿Me sienten? ¿Sofi? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora con la Rosita es explicar un ejemplo de dos conceptos grandes que tiene nuestra área, que son la motricidad y la psicomotricidad, para entender un poco los contextos que vienen cada una,
las diferencias que hay y cómo vamos elaborando las distintas definiciones y la mirada del cuerpo. Primero, la motricidad humana. Este concepto hace referencia a un modelo unicista del hombre, es decir, mente y cuerpo, todos los aspectos afectivos, cognitivos, físicos del hombre se unen en un solo concepto que es la motricidad humana. La motricidad humana vendría siendo la expresión de todas esas subjetividades internas, de todo el yo, que es la corporeidad, se expresan a través de la motricidad, a través de los movimientos. Entonces, el movimiento ya no es solo simplemente un desplazamiento o movimiento de un segmento del cuerpo, sino que es una manifestación de la motricidad. Yo me expreso a través del movimiento y ese movimiento tiene un significado para los demás. Entonces, además de eso, es cómo yo me relaciono con los demás, cómo me conozco a mí mismo y cómo me relaciono con el mundo. La motricidad humana depende mucho de la experiencia personal de cada uno también. Entonces, la manera en que yo me voy a mover y qué movimientos voy a elegir para expresar lo que yo siento depende mucho de mi experiencia previa con respecto a la motricidad. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. ¿Puede avanzar a la siguiente? Entonces tenemos una propuesta taxonómica que es cómo yo voy a ordenar todos los aspectos de un concepto, cómo los voy a jerarquizar, etc. Entonces, esta es una propuesta de motricidad donde separan aspectos cualitativos y cuantitativos, ya esto, movimiento, habilidades, capacidades, motrices, física, eso ya todo lo hemos visto, pero si se fijan, está todo ordenado más o menos con la misma jerarquía. No hay uno por sobre el otro, sino que agrupa los aspectos dentro de un grupo más grande de palabras. Unos influyen sobre otros, como vemos en los perceptivos motrices, inciden en las habilidades, capacidades motrices coordinativas. Pero no se establece una jerarquía como primero tenemos que formar esto para después hacer este movimiento, para después esto, sino que están todos en el mismo nivel, por así decirlo. Hay distintas propuestas taxonómicas y si ven en los perceptivos motrices, si le hacen un clic, Rosita, a la siguiente, eso, ya. Dentro de las capacidades motrices, perceptivo-motrices, está corporeidad, temporalidad, espacialidad y propriocepción. Después, cuando pasemos a la siguiente parte, vamos a ver que esos se organizan de una manera distinta en otros paradigmas, como lo son la psicomotricidad. Pero dentro de la motricidad, todos estos aspectos son los que abarcan el gran concepto de motricidad humana. Ya este es una forma de ver al ser humano, porque lo estamos viendo integralmente, y es una visión de cómo, de hecho, nuestra escuela se basa en la motricidad para la educación física. Y apaguen sus audios para el que está haciendo interferencia, dice el profe. ¿Se entiende un poco lo que es la motricidad humana? Que en el fondo hay una subjetividad, está mi personalidad, todos mis aspectos afectivos, sentimental, físico, todo, y yo expreso eso a los demás a través del movimiento, y eso es la motricidad, no solamente un movimiento. ¿Alguna duda quedó con la motricidad? ¿No? Ya. Y ahora, en contraste a esto, recuerden esas cuatro palabras que están ahí: corporeidad, temporalidad, espacialidad y propriocepción, para la parte de psicomotricidad. Dale, Rosa.
Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Me estoy acercando al micrófono. ¿Sofi? ¿Me Sí, oyen? se escucha bien. Ya, gracias. Ya, esa voy a hacer un, ¿cómo se llama? Una trampa, ¿no? Es que el profe tenía esa imagen, pero yo hice otra con colores, que más linda. Ya. Bueno, voy a hablar un poco más como de historia para que se entienda la psicomotricidad. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez la psicomotricidad infantil, que se hace psicomotricidad a los niños, etcétera. Pero en verdad yo antes de didáctica casi que juraba que psicomotricidad y motricidad eran como muy parecidos, casi iguales, y en verdad son muy distintos. Son dos corrientes pedagógicas que apuntan a cosas muy distintas y que ven y entienden el cuerpo de manera muy distinta también. Y ya voy a partir con que antiguamente, en los principios de los 1900, yo creo, algo así, se empezó a estudiar la neurología debido a que habían como muchas patologías en las personas. Entonces, cierta cantidad de, de científicos empezaron a estudiar y a como empezar a buscar que por qué se daban estas patologías. Hablo de cualquier tipo de enfermedad, por así decirlo, motriz, dificultad en el aprendizaje, etc. Entonces empezaron a encontrar y a indagar en el cerebro que por qué la persona estaba enferma, por qué presentaba patología, etc. Entonces, Alexander Luria, que fue un psiconeurólogo, creo, si no me equivoco, él encontró esto, lo que vemos acá en la imagen. Encontró 3 unidades funcionales cerebrales que tienen que ver con la actividad motriz, que tienen que ver con el movimiento, o sea, cómo se programa todo en el cerebro. Y él resumió como el cerebro a esto, a lo que se ve aquí, a 3 unidades funcionales. De abajo para arriba, primera, segunda, tercera unidad funcional. De abajo para arriba en progresión de dificultad. Por ejemplo, en la primera unidad funcional él encontró que habían 2 factores, la tonicidad y el equilibrio, que ustedes lo van a definir después en el trabajo del glosario, que estos 2 factores tienen que ver con regular yo el cuerpo, desde dentro. Regulo y establezco un equilibrio en el cuerpo. Todo desde el cerebro, quiero que lo vean como súper neurológicamente. La segunda unidad funcional ya se complica un poco más y aparecen 3 factores más que tienen que ver con integrar la información, recibir la información que llega de afuera. Entonces, el cerebro en la primera unidad funcional prepara todo el cuerpo, todo el cerebro se prepara, y en la segunda unidad funcional, debido a estos 3 factores que están en morado, recibe y capta la información y la almacena. Para, por último, en la tercera unidad funcional, poder expresar, programar y expresar toda la información que se recibió. Entonces, por eso dice tercera unidad funcional de planificación motora. Entonces, estas 3 unidades funcionales que encontró Alexander Luria, las interpretó Da Fonseca, que es el autor que sale aquí abajo. Da Fonseca, un psicomotricista brasilero, si no me equivoco, portugués brasilero, creo que es brasilero, y él llevó todo esto como a un sistema psicomotor. Entonces aquí vemos, si alguien se percató de que estos factores que están en celeste, morado y naranjo son aquellos términos y conceptos que mencionó la Sofi en el otro esquema de motricidad. Entonces, esa es la diferencia. El cerebro se divide en 3 unidades funcionales y cada unidad funcional tiene su complejidad con ciertos factores y que van armando toda esta expresión motriz para llegar al final a la praxia global y a la praxia fina, que es la motricidad gruesa o la motricidad fina que hemos escuchado siempre. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué pasó después? Que ellos encontraron toda esta relación y se dieron cuenta que había dependencia entre la actividad motriz y entre la actividad psíquica, mental, cognitiva, etc. Entonces se empezaron a dar cuenta que las dificultades del aprendizaje influía en la acción motriz, en el movimiento de los niños, porque esto era todo llevado a niños solamente, y al revés también, que la actividad motriz influía mucho en el aprendizaje del niño, en las funciones cognitivas, etc. Entonces, la psicomotricidad es una corriente que relaciona
la influencia que tiene la actividad psíquica, mental, neurológica con el movimiento o la actividad motriz. ¿Ya? La psicomotricidad, hay muchos autores que dicen que debido a la actividad motriz se genera la inteligencia o viceversa. ¿Ya? Entonces es este establecimiento de relación que tiene la neurología con el movimiento. ¿Estamos bien? No veo el chat por si alguien tiene dudas. ¿Sofi? ¿Alguien dice algo? No, sí, hay se entiende. ¿Sí? Ya, entonces lo van a entender mucho mejor cuando al grupo que le toque estos conceptos los pueda definir, porque en verdad van a quedar mucho más claros. Pero lo que tienen que tener en mente es que la psicomotricidad es esta relación de la neurología con la actividad motriz. ¿Y a qué apunta la psicomotricidad? Si bien partieron analizando estas patologías, después se dieron cuenta que estos factores que están aquí en colores, cuando los reforzaban el aprendizaje del niño. Entonces se empezó a usar para terapia, para rehabilitación y para reeducación. Si bien es utilizada para educar, no es el objetivo primordial de la psicomotricidad. La psicomotricidad se desarrolla en ámbitos terapéuticos y de rehabilitación. Por eso se hacen muchos los niños, porque empezaron a darse cuenta que cuando el niño tenía dificultades de aprendizaje, empezaron a ver cómo se comportaban estos factores, cómo se comportaba la noción del cuerpo, la lateralidad, la praxia global, etc. Entonces determinaron que según el perfil psicomotor que tenía el niño, podían reforzar o mejorar aquella dificultad de aprendizaje reforzando aquellos mismos factores. Por eso en los niños se dice que se trabaja mucho la lateralidad, el equilibrio, el tono muscular, etc. Porque estos factores son los que siempre se trabajan en los jardines infantiles, en los primeros años de la escuela, etc. Por lo mismo, porque está comprobado, según la psicomotricidad, que cuando uno trabaja estos factores, potencia la función de cada unidad funcional y potencia también la actividad mental, el aprendizaje, la inteligencia, etc. Eso. Eso, queso. ¿Dudas, consultas? Yo, Rosita, ¿Quién es? yo, Ken, Hola. hola. La psicomotricidad es como algo con un enfoque bien positivista, ¿o no? Porque es como algo súper específico Sí, porque... y Dale. siento que la psicomotricidad es como bastante positivista y la motricidad humana es como pragmática, porque se enfoca mucho más en la corporalidad. Y, Sí, ¿no? porque la psicomotricidad nace de métodos científicos, nace de la neurología, nace de comprobar todo esto de manera científica. Y en cambio la motricidad, ¿cómo podrías hacer la relación con la motricidad? Kevin. En cambio, en la motricidad, como es una expresión de la corporalidad a través del movimiento, siento que la corporalidad es como bastante interpretativa, porque depende bastante de la persona. Entonces, como combina eso y además el movimiento, lo físico, es como algo pragmático, por el contrario de la psicomotricidad, que es netamente positivista. Bueno, esa es la idea, que empiecen a... la motricidad y la psicomotricidad después, bueno, se transformaron en corrientes pedagógicas, así que igual uno ya empieza a darse cuenta cuando en la práctica, en las clases, se hace la diferencia entre las corrientes. Eso. ¿Profe, está vivo? Sí, estoy vivo, no estaba congelado. Bueno, gracias Sofía, gracias Rosita, bastante aclaradora ambas presentaciones. Ahora hay que entender, y todos debemos comprender por qué hablamos de motricidad y psicomotricidad. Y principalmente esto se debe porque desde ahora en adelante empezamos el mágico camino sobre paradigmas, corrientes y modelos en educación física. ¿Ya? Por tanto, hoy día ya vimos las dos primeras formas de entender el cuerpo, y eso lo entendemos
principalmente de una manera, desde un punto de vista, desde paradigmas que existen en educación física, ¿ya? Y hablábamos de que este principal paradigma tiene que ver con la motricidad humana y la psicomotricidad con respecto a cómo se entiende el cuerpo, qué sentido se le da al cuerpo, ¿ya? Más adelante, y principalmente tiene que ver con que, a modo de resumen de lo que dijeron Sofía y Rosita, tiene que ver fundamentalmente que el modelo este paradigma de la motricidad humana entiende el cuerpo, el ser humano, como un modelo unicista, único, indivisible. Por tanto, podrían, a la vez que usted se mueve, también piensa, se relaciona y genera afectos con el otro. Y en cambio, la psicomotricidad mira el cuerpo desde un modelo dualista cartesiano, ya filosóficamente hablando. Por tanto, es pienso y me muevo, ¿ya? Y en ese sentido, muchachos, es importante entender esos dos elementos. ¿Por qué entender estos dos elementos? Porque a partir del jueves vamos a hablar sobre modelos en educación física, corrientes en educación física, que nos van a dar cuenta de cómo cada uno de nosotros entiende y se posiciona, y a la vez nos da herramientas para entender por qué definimos un concepto, o por qué entregamos una definición conceptual de una manera determinada y no de otra, ¿ya? Chiquillos, nos va quedando menos de un minuto. Vamos a hacer lo habitual. Durante el día vamos a subir las presentaciones, ambas clases, ambos videos, y además un video resumen tal como lo subimos el día jueves, ¿ya? Así que muchas gracias por conectarse. Pasen el dato, que creo que están siendo muy entretenidas estas videoconferencias y además muy interactivas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe. Antes que se corte. Profe, sí, es que recordar que voy a enviar a los correos de cada grupo, que ahora sí me escucho bien, el sorteo, que ya lo tengo todo anotado, así que durante la mañana les va a llegar el correo con su grupo de términos y conceptos. Ya, y con las instrucciones bien qué es lo que hay que hacer. Estar en el aula desde el primer día de clase. Y la pauta de evaluación también está en el aula. Del semestre pasado, dijo. Chiquillos, un gusto. Que estén muy bien. Y gracias por... Chao, profe. Ignacio Solís, mande grupo. Ignacio Solís, manda grupo al correo. Sofía, Rosita, ¿nos conectamos un rato? Ya, bye. Cuídense por favor, no salgan si no es necesario. Gracias.